Tuve la desafortunada suerte de iniciar mi carrera en el 2020. Ya saben, pandemia, clases en línea, cosas que hicieron especialmente desafiante el inicio de esta. Pero si hay algo que me ha sacado canas verdes, ha sido cálculo diferencial integral. Hijo de su, qué horror. Ha sido muy difícil. Y sin embargo, luego de muchos semestres intentando, por fin lo pasamos. Y de hecho, no en vano es muy difícil, tiene conceptos muy interesantes. Así que aquí les va una pincelada de algo de lo que vi en el semestre, quizá les interesa. Vamos allá. Fue muy frustrante. Hubieron un millón de factores que dificultaron mucho las cosas, pero cuando más desmotivado estaba, miraba al frente, veía mi pizarrón de la inspiración y me preguntaba, ¿acaso Carl Sagan hubiera dejado de lado la física por la dificultad del cálculo? ¿Alguna vez Galileo derivó alguna función? ¿Jane Goodall llevó cálculo? Al menos la respuesta a la primera pregunta es no. Para empezar, el cálculo no le tiene miedo a meterse con el infinito, y de hecho hay resultados muy interesantes de operar con él, de que por ejemplo una suma infinita de algo más algo más algo más algo más algo y así hasta el infinito nos dé un único resultado, un resultado finito de una suma infinita. Vamos a verlo. Muy bien, aquí tenemos un cuadrado de 1 por 1 y como recordaremos de nuestras clases de primaria, el área de este cuadrado es base por altura, que en este caso sería 1 por 1 igual a una unidad cuadrada. Y esto es genial porque aquí ya tenemos nuestra suma infinita, la cual representaremos como una suma de subáreas del cuadrado, de la siguiente forma. Tomamos 2/3 del área del cuadrado y aquí lo pondremos como un sumando. Luego al tercio restante le hacemos lo mismo, lo dividimos entre 3 y tomamos 2/3 de esta franjita, la cual equivaldría a 2/9. Repetimos el mismo método en este fragmentito que nos queda. Y como se están sumando estas subáreas, podrán darse cuenta que cada vez estamos abarcando más área total del cuadrado, lo cual si nuestra mortalidad nos lo permitiera, podríamos repetir este método infinitamente hasta que eventualmente llenáramos todo el área del cuadrado. Estos 3 puntos nos representan que estamos repitiendo este mismo método pero infinitamente. Y por lo que tenemos de nuestra bella fórmula de primaria, esto es igual a 1. Lo cual es fantástico porque aquí está nuestra suma infinita, pero para conveniencia del guión vamos a ir más allá haciendo 2 truquitos de magia. Primero quitando los 2 de nuestra suma infinita del numerador, como sacándolo y poniendo y reemplazándolo por 1/3 dando una equivalencia. Y luego pasamos intrépidamente este 2 que multiplica toda esta suma al otro lado dividiendo. Y esto está muy bonito porque es una fracción que tiene cierto patrón, que es 1 entre 3 a la 1, 2, 3, 4, 5 y así infinitamente. Así que vayamos a una forma más general. Guardemos este resultado y hagamos un poquito de álgebra. Muy bien, de forma general partimos de este resultado con la forma 2/3. Así que, dado cualquier número natural, digamos m, que divide a ese mismo número pero menos 1, en nuestro caso anterior era 2/3, tenemos un 3, y 3 menos 1 era 2, así que pues aquí tenemos. Y así infinitamente, donde teníamos un área que era igual a 1. Y hacemos los mismos 2 truquitos de magia. Pasamos el numerador afuera y lo pasamos dividiendo. Aquí ya tenemos con el m-1 afuera y lo pasamos dividiendo. ¡Tarán! Esta expresión lo que nos dice es que si tenemos una suma infinita de 1 entre un número natural
y se suma como 1 entre ese número más 1 entre ese número al cuadrado más 1 entre ese número al cubo y así repetido hasta la eternidad, el resultado de toda esta suma será igual a 1 sobre m menos 1. Aplicando un par de truquitos algebraicos para mayor comodidad, multiplicaremos esta expresión por un 1 mañoso, el cual nos daría este resultado. Y esta belleza que tenemos aquí es lo que se conoce como la serie geométrica, que en este caso es una fórmula, por así decirlo, que nos representa una suma infinita de 1 entre algo a la k. Este símbolo nos representa que tenemos una suma. Este k igual a 1 representa que la potencia empezará desde 1 y se seguirá 1, 2, 3 y así infinitamente, o al menos más bien así hasta donde tengamos, que en este caso es hasta infinito. Nuestra suma infinita de 1 entre cualquier número natural a la k, siendo k la potencia, hasta el infinito, es igual a esta fórmula llamada serie geométrica. Y ahora comprobemos si estamos en lo cierto. Si reemplazamos 1 entre m en la suma que teníamos en el ejemplo del cuadrado, que en este caso nuestro 1 entre m es un tercio, en teoría nos debería dar un medio. Veamos si sí. Un tercio. ¡Tarán! Nuestro un medio. Lo cual, si se dan cuenta, tener una fórmula que represente una suma infinita es una herramienta muy poderosa en las matemáticas y podemos hacer cosas muy bellas con ella. Genial, ¿no te parece? Y de hecho de este resultado podemos hacer cosas poderosas, como por ejemplo comprobar que 0.99999 y así con una cola infinita de nueves es de hecho lo mismo que 1. Vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos nuestro problema. Y para empezar, esta PD no es postdata. En matemáticas esto significa por demostrar. Y en nuestro caso, por demostrar que 0.9999 periódico, es decir, infinita fila de nueves, es igual a 1. Y queremos utilizar nuestra serie geométrica para demostrarlo. Solo que esta no tiene precisamente la forma de 1 entre un número natural al algo. No por ahora. Veamos que 0.9 es igual a 9 entre 10, 0.09 es igual a 9 entre 100, 0.009 es igual a 9 entre 1000 y así sucesivamente. Y como podrán intuir, si sumamos 9 décimos más 9 sobre 100 más 9 sobre 1000, tendremos 0.999. Y... tendremos 0.999 y si hacemos este proceso infinitamente tenemos nuestro bello número. A esta forma se le llamaría su expansión decimal. Entonces es así como vamos a representar este número. Aquí ya tenemos de una forma un tanto más amable para lo que hemos visto. Sin embargo, lo que nos pide la serie geométrica es que sea un 1 entre un número natural a la 1 más al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. Entonces utilizaremos el mismo truquito de quitar el 9 de toda esta suma pasándolo multiplicando hasta la izquierda. Genial, aquí ya tenemos de la forma en que sería válido utilizar la serie geométrica. 1 entre un número natural a la 1 al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. Entonces esto se puede reemplazar por lo que tenemos en la serie geométrica. 9 veces. En este caso, nuestro 1 entre m es un décimo. Y si todo salió bien, entonces este resultado nos debería de dar 1. Tenemos 9 veces... un décimo sobre 1 menos...
décimo, lo cual este es igual a ¡chachán! 1. ¡Excelente! Y así demostramos que 0.9999 con una cola infinita de 9 es igual a 1. Por cierto, cabe aclarar que para utilizar adecuadamente la serie geométrica, al menos como la vimos aquí, es necesario que nuestro número 1 entre m sea menor que 1 y mayor que menos 1. Además de que la serie inicie con la potencia 1. Es decir, aquí tenemos un 1 sobre 10 a la 1, que es como inicia nuestra suma. Si iniciara a la 0, entonces tendría que hacerse ciertas modificaciones tanto en esta suma como en la forma que tenemos de la serie geométrica. Y hablando de infinitos, el primer infinito que conocemos en nuestra vida es el de los números naturales. Ya saben, 1, 2, 3, 4 y así. Y la pregunta interesante aquí es, ¿acaso existen infinitos más grandes que los naturales? ¿Hay infinitos más grandes que otros? Veamos. En principio, puede que estés pensando en los números enteros. Ya sabes, ese copiar y pegar de los números naturales y decir que son el doble de grandes, el doble de infinitos. Sin embargo, para determinar que un conjunto sea más grande que otro o igual, ya sea finito o infinito, es necesario determinar que haya una función biyectiva entre ambos conjuntos. En palabras simples, esto quiere decir que puedas asociar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto sin que te falte nadie, sin que te sobre nadie y sin que se repita. Si se cumple esta condición, significa que ambos conjuntos tienen el mismo tamaño y se representa así. Esto quiere decir que la cardinalidad, el tamaño de nuestro conjunto A es el mismo que de nuestro conjunto B. ¿Acaso esto es posible con los números naturales y los números enteros? Pues a ver si sí. Vamos al pizarrón. Y en principio hay una obvia relación biyectiva entre los números enteros y los números naturales, al menos desde el 0 hasta el infinito. Pero aquí tenemos el problema de que nos sobrarían infinitos elementos, los números negativos. Pero con algo de creatividad podemos reacomodarlos para que funcione mejor esta situación. Reacomodándolo de esta forma, podemos hacer que los números pares de los naturales estén asociados con los números positivos de los enteros. Y de la misma forma podemos hacer que los números impares del conjunto de los números naturales estén asociados con los números negativos de los enteros. Y como la cantidad de números pares e impares en los números naturales son infinitos, nunca nos van a faltar para poder asociarlos con todos los números de los números enteros. Y vivieron unidos en una función biyectiva, felices por siempre. Fin. Pues sí, los números naturales son igual de grandes que los números enteros. Y de hecho, algo muy parecido se puede hacer con los números racionales. Mucho ojo. Bien, como recordaremos de la primaria, los números racionales son las fracciones. 1/2, 3/4, 5/7, así. Y para demostrar que los números racionales son igual de infinitos que los naturales, cosa sorprendente porque, por ejemplo, entre cualesquiera dos números racionales existe un número racional, no importa cuáles dos elijas. A diferencia de los naturales, por ejemplo, que entre dos números consecutivos como 1 y 2, no hay ningún número natural en medio de estos. Sin embargo, y regresando al tema, vamos a demostrar que son igual de infinitos, por así decirlo, representándolos en el plano cartesiano. Aquí, por ejemplo, el numerador A y el denominador B serán representados en las coordenadas. El numerador será la primera coordenada y el denominador será la segunda coordenada. Como por ejemplo, teniendo 2/3, 2 será la primera coordenada y 3, el denominador, será la segunda coordenada. De esta forma tenemos algo así. Y por supuesto tendremos números racionales que se repetirán, como 1/2, 1,2 y 2/4, 2,4. Esos los omitiremos de forma que tengamos
solamente los números racionales que no se vayan repitiendo representados en el plano cartesiano. Y la forma de asociarlos biyectivamente será de esta forma. Iniciando desde el origen, omitiremos todos los números del eje X, porque aquí sería como cualquier número el que quieras dividido entre 0, lo cual es ilegal. Entonces iniciaremos desde aquí con una flechita, digamos. Este tendrá el número 1, este tendrá el número 2, y así vamos formando flechitas y flechitas. Este se omite porque ya tenemos un menos 1 sobre menos 1 que equivaldría a 1. Aquí lo tenemos, por eso lo omitimos. De esta forma, sin importar el orden en el cual vayamos enumerando los números racionales, podemos ver que no nos van a faltar flechitas porque no nos van a faltar números naturales para enumerar los números racionales representados de esta forma en todo el plano. De forma que prácticamente los números naturales son igual de grandes, igual de infinitos que los números racionales. Asombroso, ¿no les parece? A estas alturas, muy seguramente estés pensando que en tanto algo sea infinito, es igual de grande que el infinito de los números naturales. Sin embargo, este no es el caso para el siguiente paso en los conjuntos de números, los números irracionales, que puede ser pi, raíz de 2, el número e, números cuyos decimales son infinitos y no periódicos, es decir, que no se repiten de ninguna forma. Este conjunto de números es muchísimo más grande que el conjunto de los números naturales. No solamente es más grande que un infinito, sino que es infinitamente más grande que un infinito, lo cual es muy sorprendente. Y dejando un poco de lado los cálculos, vengan niños, les voy a contar una historia. Resulta que para la creación del cálculo diferencial e integral fueron puestos varios peldaños por mentes muy brillantes. Sin embargo, hay dos nombres que se destacan como fundadores del cálculo: Newton y Leibniz, quienes en su momento tuvieron una riña tan grande para proclamarse como fundadores del cálculo y culpar al otro de plagiador. Por un lado, tenemos a Isaac Newton, quien encontró su pasión por las matemáticas en un encierro, dada la peste bubónica de su momento. Y ahí en su casa desarrolló las bases del cálculo infinitesimal, lo que lo puso a la cabeza de sus contemporáneos matemáticos. Sin embargo, él era demasiado intolerante a la crítica que pudiera haber sobre sus trabajos, por lo tanto, sus publicaciones eran más bien escasas, y parafraseando un poco al matemático August de Morgan, si es que así se pronuncia, cada que Isaac Newton descubría algo, los demás tenían que descubrir que él lo descubrió. Y del otro lado del ring tenemos a Leibniz, quien fue un filósofo que estudió Derecho y Lenguas Clásicas. Su formación matemática fue un tanto más tardía, a sus 26 años, en 1672, bajo la tutela de los mejores matemáticos de la época, logrando así un puesto en la Royal Society, la sociedad de ciencia más antigua del Reino Unido, de la cual, por cierto, Newton también era miembro. Todo el conflicto inicia cuando Leibniz manda una carta a un elemento de la Royal Society para pedir detalles de una demostración de un problema de matemáticas. Este elemento a su vez la manda a Newton, y la respuesta deja asombrado a Leibniz, dado que a pesar de que recibió el mínimo o quizá menos de lo que Leibniz estaba solicitando, dejó al descubierto el ingenio de Newton, y también ciertos detalles, ciertos flashazos, apenas pinceladas, de las bases del cálculo infinitesimal. En 1684 se publica el primer trabajo sobre el cálculo diferencial con ideas de derivada, por supuesto esto bajo la autoría de Leibniz, y pocos años después se publican más trabajos con ideas de la integral, que es la operación opuesta a la derivada, lo cual acaba con el nombre de Teorema Fundamental del Cálculo. Un trabajo así, por supuesto, no pasaría desapercibido. Poco tiempo después, Newton publica el que sería considerado uno de los libros más importantes para la historia de la física, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Jane Goddard contaba en una conferencia que a los científicos les gusta poner nombres rimbombantes y pomposos a sus descubrimientos para sentirse importantes, lo cual tiene un poco de verdad. Pero retomando nuestra historia, el contenido de este libro era muy variado e interesante, pero lo que importa en esta historia es que también ahí plantea en cómo desarrolló el cálculo él mismo, dejando como autor independiente, creador independiente,
a Leibniz. Sin embargo, Newton no era alguien a quien le gustara compartir la gloria. Con el primer trabajo de cálculo publicado por Leibniz, y siendo Newton mentor de mucha gente muy importante, se disparó la disputa pública sobre quién era el creador y quién el plagiador. Leibniz pidió ayuda a la Royal Society, y no sé por qué hizo eso, dado que Newton era presidente perpetuo de esta, además de director de la Casa de la Moneda. Alguien tan poderoso y soberbio podía conseguir lo que fuese. De hecho, un dato interesante: si frecuentan la divulgación científica, seguramente se han topado con la poética frase: si he logrado ver más allá, es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Haciendo referencia, por supuesto, al gran trabajo de grandes científicos, de grandes científicas a lo largo de la historia. O al menos así es como se usa. Esta frase viene de Newton y nació en la correspondencia que tenía con Robert Hooke, un gran físico, enemigo suyo, y hacía una sátira, una burla a la baja estatura de Hooke. En fin, la batalla documental la estaba ganando Newton. Tal llegó el nivel de esta polémica que el rey de Gran Bretaña, Jorge I, trató de ser mediador en todo este asunto, logrando nada más que incrementar las cartas de poco afecto entre ambos. Pero antes de que se proclamara un único inventor, Leibniz falleció. Deceso que no desaprovechó Newton, dado que en futuras publicaciones no dudó en echarle caca al pobre difunto. Sin embargo... Ok. Sin embargo, la notación de Leibniz fue la que trascendió mejor en el siglo XVIII gracias a grandes matemáticos como Bernoulli o Euler. Hoy en día, los estudiosos de la materia están de acuerdo de que ambos desarrollaron el cálculo paralelamente. Primero Newton, pero sin hacer ninguna publicación, y después Leibniz, quien sí hizo una publicación. La inteligencia, ingenio y creatividad de ambos era tal que es difícil pensar que alguno se copió del otro para desarrollar la materia que más me ha costado trabajo en la facultad. Sin embargo, es de admirar el trabajo de ambos. Pero, ¿saben algo? Las matemáticas, la física y la ciencia en general es muy parecida al karate del señor Miyagi. Primero haces cosas demasiado elementales y repetitivas que puedes llegar a aturdir. Cierras los ojos, los abres y de repente el profesor ya escribió unas cosas en el pizarrón que ni Einstein entiende. Pero con bastante paciencia, encuentras en las matemáticas algo más allá que un lenguaje universal, que de por sí eso no es poca cosa. Sin darte cuenta, tu pensamiento abstracto te lleva a quitarte la venda de los ojos y aprendes a cuestionar y razonar tanto a tus alrededores como a tu propia persona. Y ese, creo yo, es en donde realmente inicia tu libertad.